Muy buenas noches con todos los participantes. A nombre de la prestigiosa Universidad Nacional Autónoma Alto Andina de Tarma, se les da la bienvenida al curso Taller de Habilidades Blandas, organizado por la Vicepresidencia Académica de la Universidad. Continuando con este curso o taller, hoy tenemos la presencia de la psicóloga Karin Bazán Lozano, licenciada en Psicología Organizacional de la Universidad ESA, ¿no? Especialista en procesos end-to-end de reclutamiento y selección, y egresada de la Maestría de Administración Estratégica de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Asimismo, especialista en competencias socioemocionales. Bueno, con ustedes, la licenciada psicóloga Karin Bazán Lozano. Adelante, licenciada. Muchas gracias, ingeniero. Bien, ¿se me escucha? ¿Se Correcto. puede ver? Sí, no hay ningún problema. Gracias. Bien, estimados docentes, buenas noches con todos. Como bien el ingeniero comentaba, mi nombre es Karim Bazán. El día de hoy vamos a ver un tema bastante importante para ustedes y creo que todo el mundo debería llevar en algún momento de su vida un taller de estos. Voy a compartir mi pantalla para poder iniciar con la presentación. A ver, ¿me confirman por favor si se puede ver? Correcto. Bien, gracias, ingeniero. Bueno, vamos a dar inicio entonces, ya que tenemos el tiempo bastante limitado. Bien, vamos a comenzar. Ok, el tema de hoy que vamos a ver en este caso, estimados, eh, el tema específico es programación neurolingüística. Esto les va a ayudar mucho en el desarrollo personal que van a tener cada uno de ustedes. Bien, entonces vamos a dar inicio. Mi nombre es Karin Bazán nuevamente. Ok. Vamos a mostrar, o voy a mostrar un pequeño video introductorio, ya, para de repente que tengan una noción, ¿no? De qué es la programación neurolingüística, ya que el nombre asusta un poco, ¿no? No sé si anteriormente habrán escuchado, pero a ver, vamos a ver el video introductorio más o menos 1 minuto y medio para poder dar inicio, ¿sí? Al tema. Se puede escuchar, ¿correcto? ¿Me confirman, por favor, si se puede escuchar? Cuando buscas en Google la palabra PNL, aparecen 7.100.000 resultados relacionados con la palabra y 9.950.000 resultados con la palabra NLP en inglés. Pero a pesar de esto, cuesta encontrar una explicación fácil y comprensible de lo que es la PNL, ¿verdad? Vayamos al origen de la PNL, y el origen es el Dr. Richard Bandler, un joven estudiante de informática que en los años 70 revolucionó el modo de entender la conducta humana aliándose con un profesor de lingüística llamado John Grinder. La intención del joven Bandler era la de poder describir la conducta humana del mismo modo que hacemos con una bicicleta. Hay bicicletas de montaña, de carreras, de paseo, portátiles, pero eso solo es un modo de ver las bicicletas. Porque a pesar de tener comportamientos distintos y usos diferentes, todas tienen elementos en común: un manillar, un cuadro, unas ruedas, un sillín, unos pedales, un plato, unos piñones y una transmisión. Bandler se preguntó si podría encontrar esos elementos en común en todas las personas. Es decir, elementos que todas las personas comparten, pero que al mismo tiempo se organizan de modo diferente en cada una de ellas. Dicho de otro modo, se planteó cómo podíamos utilizar el pensamiento analítico, que lo separa todo en pequeñas partes, para luego encontrar los elementos en común, pensamiento sintético, y acabando construyendo ese sistema único y característico de cada persona, es decir, pensamiento sistémico, al que llamamos comportamiento, y que está compuesto de nuestras acciones, pensamientos y emociones. Hasta ese momento, las ciencias de la conducta habían estado más ocupadas en agrupar a las personas en categorías para poder buscar modos genéricos y universales de tratamiento que en descubrir las individualidades y excepciones en los individuos que los hacen excepcionales en algo.
Es decir, Bandler proponía no clasificar las bicicletas, sino descubrir cómo se podían encontrar las piezas más adecuadas para cada una de ellas, dependiendo siempre de su uso y contexto. Por ejemplo, una bicicleta de carreras no tiene nada de malo, justo al contrario, es excepcional si la utilizas por una carretera. Bien, bien, es un poquito el video que quería mostrarles para dar introducción al tema. Sí, es un poquito largo el video, así que eso es Bien. para empezar. Vamos a continuar. Bien, entonces, como hemos escuchado en el video, ¿no? Un poquito de la historia de la programación neurolingüística, que la abreviatura es PNL, y me van a escuchar hablar mucho de PNL, ¿bien? Son los dos principales, en este caso pioneros, ¿no? Richard Bandler y John Grinder, ¿no? En este caso, Grinder, profesor de lengua, y Richard Bandler, que estaba estudiando psicología, pudieron ver a inicios de los 1970 que ellos dos tenían, en este caso, un objetivo en común de investigación, ¿no? Que tenía que ver con la psicoterapia. Bien, entonces ambos se unen e introducen el modelar la excelencia humana, ¿no? Que es la programación neurolingüística. Es decir, ellos buscaban, ¿no? Un patrón de conducta, de comportamiento, o hasta forma de pensar que tenían las personas, en este caso, que tenían éxito, ¿no? Personas que de alguna forma, habían adquirido lo que es el éxito, que habían logrado sus objetivos. Entonces, ellos trataron de identificar cuáles eran estos patrones, ¿no? Para poder enseñar a los demás, ya que todos podían conseguir se podría decir, este modelar, ¿bien? Ahora, entonces, ¿qué es la PNL? Entonces, la PNL, aquí, estimados docentes, se divide en tres ideas fundamentales, ¿bien? Que es la programación, neuro y lingüística. La programación tiene que ver, en este caso, con el proceso de cómo se almacena, codifica y se transforman las experiencias, ¿no? Ejemplo, el software de una PC. Es decir, nosotros vamos a poder, toda la información que captamos, la vamos a codificar y la vamos a almacenar, ¿no? Nosotros también, consciente e inconscientemente, seleccionamos la información que para nosotros es importante y lo resto lo vamos eliminando, ¿bien? Y la parte neuro tiene que ver con el comportamiento, que viene de la información que recibimos de nuestros 5 sentidos, ¿no? Todo lo que nosotros podamos actuar en base a la información que vamos recibiendo en este caso, de la forma de los 5 sentidos que tenemos, ¿no? Puede ser auditiva, visual, olfato, gusto y tacto. Y la parte lingüística tiene que ver con el uso del lenguaje. En este caso, para organizar nuestros pensamientos, conducta y para comunicar con los demás, ¿no? Aquí habla que es netamente el lenguaje que nos permite organizar todo lo que nosotros recibimos día a día, toda la información que vamos procesando, ¿no? Esto se ve reflejado en el comportamiento y nosotros comunicamos también con los demás lo que nosotros vamos percibiendo. Bien, entonces esas son las tres ideas fundamentales de la PNL. Aquí he colocado un gráfico para que podamos entender mejor este modelo de programación neurolingüística. Básicamente se basa en este gráfico todo el concepto del modelo, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vamos a recibir toda la información, ¿no? Va a ingresar a través de nuestros 5 sentidos, toda la información ingresa. ¿Qué va a pasar después? Nosotros vamos a filtrar. Ya vamos a filtrar toda esta información a través de qué filtramos de nuestros valores concebidos, nuestras creencias, todo lo que nos van enseñando en el transcurso de la vida, nosotros vamos creando un concepto de las cosas, ¿no? Y en este caso los valores que nos han enseñado desde muy pequeños. Entonces nosotros vamos a filtrar toda la información que ingresa y la vamos a estar, en este caso, seleccionando y eliminando lo que para nosotros de repente no es importante. Bien, esto es muy individual. Entonces, una vez filtrado, nosotros perdón, vamos a, en este caso, tener un mapa interno, ¿verdad? Está hecho a base de imágenes, sonidos, sensaciones, gustos y olores. Es decir, toda la información que se filtró se va a convertir ya en este caso, en toda la imagen, los sonidos que nosotros vamos a poder guardar dentro de nuestro mapa interno. Bien, se le llama mapa interno.
Y luego este mapa interno va a, en este caso, se podría decir, a mostrarse en nuestra forma de ser. Y ello se ve en nuestro comportamiento. Bien, entonces toda la información que ingresa se filtra a través de nuestros valores, creencias, que eso es muy individual. De repente la forma de cómo yo lo veo, de repente es muy diferente a mi compañero, incluso hasta mi propio hermano, ¿verdad? Entonces, eso va a formar nuestro mapa interno, está hecho a base de imágenes, conceptos, sonidos, sensaciones, gustos, olores, en este caso, y luego ello se ve reflejado en nuestra forma de ser y en nuestro comportamiento. Bien, básicamente este es el programa de neurolingüística. Bien, entonces podemos aquí concluir que todo es cuestión de perspectiva, ¿verdad? Que todos vamos a ver las situaciones, en este caso que nos pueda ir pasando día a día, de diferente forma, en base a, en este caso, los valores, creencias que tenemos cada uno, ¿verdad? Incluso la cultura que nosotros nos rodea, ¿no? La parte social también interfiere mucho en las personas que somos hoy en día. Bien, entonces, aquí he puesto dos imágenes, ¿no? Donde de repente va a haber personas que van a ver diferentes tipos, ¿no? Por ejemplo, aquí en la imagen izquierda, de repente pueden alzar la manito las personas que ven a una señora, ¿no? Acá se ve también, a ver, hay personas que ven a una señora acá, pueden alzar la manito como para hacerlo un poco más interactivo y saber que están ahí presentes. Ya, sí, a veces aquí vemos a una señora, pero también se puede ver a una chica joven. Aquí también se puede ver a una joven, ¿bien? Igual en la parte de la izquierda, de la derecha, la imagen, ¿no? Si tú ves a primera vista, puedes ver de repente el árbol, ¿no? De forma general, o de repente te enfocas más detalladamente y ves los animales, ¿no? Los peces, acá el puma, el gorila, entonces todo es cuestión de perspectiva, todo lo que nosotros vamos a poder ir, en este caso, eh, como que viendo de las situaciones que van pasando día a día, nos vamos a enfocar en base a lo que nosotros creemos, ¿no? Y a los valores que nos han enseñado. Entonces, un poco para poder hablar de los mitos, ¿no? Que se suele decir de la programación neurolingüística, estos son los 3 mitos más comunes que he podido encontrar. Se habla mucho de que la PNL se usa para manipular o para persuadir. En parte para persuadir, sí, ¿sí? Pero para manipular dependiendo. Por ejemplo, acá dice, algunas personas han vendido la PNL como un elemento para lograr convencer a otros. La PNL es reconocer tu pensamiento para que el lenguaje hable lo que habita en la mente. Entonces, la idea de la PNL es poder entender qué es lo que está pasando en tu mapa interno, qué es lo que te dice tus pensamientos, ¿no? Y de acuerdo a ello, nosotros poder, en este caso, comunicar y poder entender por qué es que nosotros tenemos ese concepto o esa concepción de ideas. ¿Bien? Ahora, es repetir para programar. Muchos creen que la repetición es una técnica usada por muchas personas para hacer algún hábito. Sin embargo, repetir hace cambios solo en una línea superficial y hace falta indagar, ¿no? En lo más profundo para que el lenguaje sea un resultado de lo que habita en la mente. Aquí, como saben, la PNL busca entender lo que pasa de acuerdo a lo que nosotros vamos captando, ¿no? Buscamos entender nuestros pensamientos, buscamos entender por qué nos comportamos de la forma en cómo nos comportamos. No solamente se busca tener en este caso de repente, o crear un hábito, se busca por qué nosotros hacemos lo que hacemos y según ello poder ir cambiando esa concepción. ¿Bien? ¿Qué más? ¿Qué más creen de la PNL? Creen que es pensar positivo, ¿no? Que pensar positivo es un proceso, aquí nos dice que pensar positivo es un proceso y no un resultado, por eso no sirve de mucho. Entonces, pensar positivo no nos va a servir de mucho si no entendemos el porqué de las cosas, ¿verdad? ¿Por qué pasa eso dentro de nosotros? ¿Por qué nos sentimos así? ¿No? Entonces, no es solamente pensar positivo que va a pasar así o de esta manera. No, la idea es poder entender y de acuerdo al entendimiento poder crear un plan de acción o un cambio. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que realmente es la PNL? ¿No? ¿Qué realmente es la PNL?
La PNL tiene habilidad de ayudar al ser humano a crecer, trayendo como resultado una mejor calidad de vida. ¿Bien? Ay, pasé la PPT. Ya, perdón. Sí, sí, nos permite en este caso tener un entendimiento mayor de nuestras emociones, nuestros pensamientos y de nuestro comportamiento, ¿no? Y de esta manera nos permite ayudar a las personas a de repente tener un cambio eh, positivo, ¿no? Positivo para que ustedes puedan lograr sus objetivos. ¿Qué más? Presenta un enfoque práctico y potente para lograr cambios personales, debido a que posee una serie de técnicas que se asocian entre sí para lograr una conducta que se quiere adquirir. Sí, en este caso es un enfoque netamente práctico, hay que aplicar, no es solamente teórico, se tiene que aplicar todas las herramientas, todas las técnicas que nos van a enseñar, en este caso, este modelo, nosotros lo vamos a aplicar para que pueda tener un cambio personal. Esto es netamente personal, en este caso, estimados, porque recuerden que la concepción que tenemos cada uno va a ser diferente, ¿no? Se difiere mucho de las demás personas, ya que cada uno tenemos diferentes, en este caso, valores, creencias, de repente limitantes, incluso algunas, ¿no? Entonces va a ser muy variado, ¿sí? Es netamente individual. ¿Qué más? Se concibe como una poderosa herramienta de comunicación, influencia y persuasión, puesto que a través del proceso de comunicación se puede dirigir el cerebro para lograr resultados óptimos. Aquí hablamos un poco de la comunicación, ¿no? La comunicación, en este caso, como hablamos de la parte lingüística, nos va a permitir sobre todo exteriorizar. Nos permite exteriorizar lo que nosotros pensamos, sentimos y creemos. Bien, entonces, para ello es la parte comunicativa. Ya no es para poder persuadir a los demás, no, sino para poder llegar a un entendimiento, ¿no? De lo que la otra persona está mostrando o nos quiere exteriorizar. Bien, de acuerdo a lo que puede entender en base a sus sentimientos, ¿no? Lo que piensa. Para ello es la comunicación. Ahora, la PNL nos dice que es una actitud. La actitud de voy a lograrlo con unas enormes ganas indetenibles. Bien, aquí nos dice que es netamente actitud, ¿no? Si tú no tienes esas ganas, no tienes esa predisposición de hacer que las cosas van a suceder, pues de repente no te va a ayudar mucho. Hay que tener, como en toda la vida, ¿no? Hay que tener esa predisposición de querer lograr lo que nos proponemos, ¿bien? Entonces, es netamente actitud. ¿Qué más? Entonces, ¿cómo podemos aplicar la PNL, ¿no? en nuestra vida para el desarrollo personal? ¿Cómo lo aplicamos? Aquí he puesto unas formas de pensar, bien, que dice aplicar formas de pensar acerca de cómo actuamos. He colocado cinco formas de cómo pensar frente a nuestros comportamientos que tenemos. Aquí la PNL nos habla de estar orientados a los objetivos más que hacia los problemas. Eso pasa mucho, ¿no? Ahora que ya estamos a fin de año, muchas personas se van a proponer nuevos objetivos a alcanzar el próximo año, ¿verdad? Vamos a hacer una lista de todos los objetivos que queremos lograr. Pero ¿qué pasa? En el transcurso del tiempo, ¿no? Se va a ir dando, en este caso, problemas, como todo, como siempre pasa en la vida, va a haber algún imprevisto, de repente, vamos a poner un ejemplo, ya, vamos a poner un ejemplo, una persona que quiere leer más, y se ha propuesto al próximo año leer un libro al mes. Bien, un libro al mes. Ese es el objetivo, leer un libro al mes. Sin embargo, de repente el mes de enero tuvo otras actividades durante el trabajo y no pudo realizar o completar el libro entero. Entonces, ¿qué pasa? Se enfoca en el problema las personas normalmente, ¿no? Que tengo mucho problema en el trabajo, que me han cargado con demasiada información, o de repente un compañero salió de vacaciones y de repente eso hace que ya ese objetivo que tenía de cumplir un libro al mes lo abandone, ¿no? En este caso no podemos solamente enfocarnos en el problema, sino estar alineados con los objetivos que nosotros queremos. No pasa nada si en este caso no lograste el objetivo del primer mes, vas al segundo mes y continúas, sí, continúas. No importa si al año leíste 2 libros, la idea es leer, ¿ok? ¿Qué más? Preguntarse más el cómo a cambio del por qué.
Hay muchas personas que son víctimas de la situación, ¿verdad? Que dicen, ¿por qué me tiene que pasar a mí esto? ¿Por qué siempre todas las desgracias me pasan a mí? ¿Verdad? ¿Por qué me pasa? O sea, siempre es víctima, ¿no? De toda la situación que le pasa, esa parte hay que cambiar, ¿ya? Esa forma de pensar y del victimismo, hay que cambiar el chip. Debemos preguntarnos cómo. ¿Cómo puedo solucionar esto? ¿Verdad? ¿Cómo esto me ayuda a mejorar? ¿Cómo esto de repente, eh, no sé, me da más herramientas? ¿Verdad? Me da más herramientas para poder cambiar lo que me está pasando ahora. Entonces, no nos enfoquemos en por qué la situación, sino en cómo nosotros, dentro de nuestro ámbito de acción, no podemos en este caso cambiar. Luego dice, usar el feedback frente al fracaso. Aquí podemos continuar con el ejemplo del libro, ¿no? La persona que no llegó de repente a cumplir el libro completo al mes, ¿no? Ya se ve como un fracasado, ¿no? Y ya se ve como un fracasado y piensa que ya es un fracaso y que no puede continuar. Por eso muchas veces abandonamos, ¿no? Los objetivos que nos colocamos de repente al año. Entonces, ¿qué deberíamos hacer acá? Usar el feedback positivo. Es decir, nos vamos a dar una retroalimentación a nosotros mismos y vamos a ver qué aspectos podemos mejorar eh, en este lapso de repente que hemos tenido inconvenientes, qué aspectos podemos mejorar, ¿verdad? De repente si has tenido muchas actividades, ok, te puedes, en la semana solamente colocamos dos días. 2 días a leer, pero solamente 2 días, no todos los días. ¿Verdad? Entonces damos un feedback positivo. Ok, logré hacer esto al menos durante este mes. Leí medio libro. Está muy bien, es un avance. No lo veas como un fracaso si no cumpliste el libro completo. Bien, entonces feedback positivo en vez de vernos ya como un fracaso. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a aplicar en nuestra forma de pensar? Vamos a fijarnos en las posibilidades más que las limitaciones o necesidades. Esto pasa mucho, ya pasa mucho sobre todo a las personas que quieren iniciar algo nuevo, ¿verdad? Estamos preparándonos, sentimos que nos falta conocimiento, sentimos que nos falta algo para poder aventarnos a hacer lo que tanto queremos. O de repente vemos que nos falta algo, nos falta de repente algo material, ¿no? Y siempre estamos buscando el momento perfecto para nosotros poder recién tomar el paso. Yo les digo, chicos, y en base a la experiencia, estimados docentes también, eh, nunca vamos a encontrar el momento perfecto para hacer las cosas. Nunca vamos a encontrar, nunca vamos a ver, ahora es el momento perfecto para hacerlo. No. Aviéntense a hacer frente a cualquier necesidad, cualquier limitación que tú veas, aviéntense a hacerlo y así van a dar el primer paso, que es lo más importante. Bien, ¿qué más? ¿Qué otra forma de pensar podemos adoptar? Una actitud de curiosidad y de fascinación más que hacer suposiciones, ¿no? Siempre hacemos suposiciones. Por ejemplo, a un amigo le fue mal en su emprendimiento, entonces ya hacemos la suposición de que a mí también me va a ir mal porque justo quería hacer eso, ¿no? Entonces, en vez de hacer suposiciones de repente que no son verdaderas, ¿no? Sino ha sido en base a la experiencia de otras personas, tomemos la actitud de poder investigar, de poder curiosear, de poder buscar información, ¿no? Y nosotros mismos poder, en este caso, crear nuestra propia concepción de las cosas, no hacer suposiciones, sino ver más allá, ¿no? Buscar más información, buscar el medio, la forma de cómo podemos hacer las cosas. No nos quedemos solamente en las suposiciones en base a la experiencia de los demás. Bien, esa sería también una forma de pensar para poder adoptar según la PNL. Bien, bien chicos, vamos a hablar entonces de los 3 pilares de la PNL. Bien, como ya hemos hablado un poco en este caso, del modelo y les he mostrado también la imagen, ¿no? De cómo nosotros vamos a, en este caso, a entender lo que es la programación neurolingüística. Aquí nos habla de 3 pilares fundamentales que se basa de hecho en todo el modelo. ¿Qué nos dice? A ver, voy a mover un poquito, ya. El objetivo.
Nos habla de objetivo, agudeza y flexibilidad. ¿Qué tiene que ver con el objetivo? El objetivo nos habla aquí de saber lo que quieren, tener una idea clara de qué meta quieren alcanzar en cada situación, ¿verdad? Nosotros somos seres humanos que tenemos varios ámbitos en nuestras vidas, ¿verdad? Tenemos el ámbito laboral, tenemos el ámbito de repente si estudias, estudiante, si tienes familia, un padre de familia, madre de familia, ¿verdad? Y en este caso siempre vamos a nosotros saber o querer lograr de repente alguna meta en alguna situación o en un ámbito específico. Entonces siempre debemos, de acuerdo a la PNL, debemos tener un objetivo claro. ¿Qué es lo que queremos lograr? En cualquiera de estos ámbitos, sea profesional, sea en la familia, sea económico, ¿no? Siempre debemos tener claro qué es lo que queremos lograr. Eso es un pilar fundamental de la PNL. Esto se basa mucho, mucho en logro de objetivos, ¿ya? El modelo siempre, siempre busca alcanzar un objetivo en cualquier ámbito, pero siempre hay que tenerlo claro. Eso es lo que nos quiere decir el primer pilar. Agudeza. La agudeza nos indica que es estar alerta y mantener los sentidos abiertos de forma que se den cuenta de lo que están obteniendo. Aquí nos habla sobre todo del entendimiento, ya del entendimiento en este caso, de qué es lo que está pasando de una forma externa, ¿no? Y de una forma interna, en nosotros mismos. ¿Qué es lo que está pasando? Por ejemplo, acá vamos a hacer un ejemplo para hacerlo más entendible, ¿bien? El objetivo vamos a hacer que es estudiar una maestría o un doctorado. Bien, yo quiero estudiar una maestría, quiero estudiar un doctorado el siguiente año. Entonces me pongo a investigar, ¿no? Y ya tengo claro que voy a estudiar el siguiente año una maestría o un doctorado. El tema, o en este caso, la especialización, ustedes ya lo van a ir viendo durante el transcurso de repente, o ya lo tienen claro, ¿bien? Ahora, la agudeza sería ver cuando ya nosotros estamos dentro de una maestría o de un doctorado. Ya hemos escogido la especialización y nos damos cuenta, bien, aquí nos damos cuenta, ¿no? Eh, que de repente no me siento bien, que no cumple mis expectativas, ¿no? En este caso, la especialización que estoy llevando. No cumple mis expectativas, de repente no va acorde con lo que yo quería realmente estudiar o con lo que yo me había visto de aquí a un futuro, ¿no? Entonces nosotros hay que ser conscientes de esa situación interna que nos está pasando. No nos sentimos cómodos, estamos en este caso como por ahí que algo no nos cuadra, que algo no está bien, ¿verdad? Entonces ahí está la agudeza, la capacidad de poder entender, ¿no? Y tener los sentidos abiertos, como dice acá, para poder comprender lo que está pasando en nuestra forma interna. Y la flexibilidad. Entonces, acá la flexibilidad nos dice tener la flexibilidad de ir cambiando su forma de actuar hasta que se obtenga lo que quiere. En este caso, si tú te das cuenta, ¿no? Que no va acorde con tu objetivo, que de repente la especialización no es lo que tú estás buscando, ¿no? Aquí sería la capacidad de poder cambiar. En este caso, ok, de repente esto no es lo que estoy buscando, voy viendo otras opciones, ¿no? Que van más acorde a lo que yo quiero. Entonces, tener esa capacidad de poder cambiar de opinión, poder cambiar, en este caso, de actitud frente a lo que tú quieras lograr. Bien, entonces eso es un poquito lo que les quiero comentar acerca de los 3 pilares con el ejemplo, ¿no? El objetivo, que siempre hay que tener claro qué es lo que queremos, en este caso, alcanzar de aquí a un corto, mediano plazo. La PNL habla, puede ser de aquí a mañana, puede ser de aquí a un mes, de aquí a 5 años, de aquí a 10 años. Siempre nos va a hablar a un logro de objetivo mediano o corto plazo, sobre todo. Luego, la agudeza, ¿no? La capacidad de poder discernir lo que va pasando dentro de nosotros, ¿no? Si va acorde o no va acorde de repente con nuestro objetivo, si nos sentimos bien con la decisión que hemos tomado. Bien, y la flexibilidad va a ver mucho con, en este caso, el cambio de actitud, cambio de repente de opinión, de pensamiento, ¿no? Que no va acorde con el objetivo. Bien, entonces esos son los 3 pilares fundamentales de la programación neurolingüística. Entonces, aquí una frase que es súper importante, ¿no? Para un poco ampliar más los pilares. Dice, si usted siempre hace lo que ha hecho siempre, siempre obtendrá lo que siempre ha obtenido. Si lo que está haciendo no funciona, haga otra cosa, ¿no? A veces nos empecinamos, ¿no?
con algo que de repente no nos está funcionando, ¿no? Pero nosotros seguimos haciendo lo mismo. A ver, estimados docentes, si nosotros queremos lograr algo diferente, no hagamos siempre lo mismo. Bien, eso es un poco lo que nos quiere decir la programación neurolingüística, con los 3 pilares. Ok, ahora vamos a hablar de las técnicas de la PNL para la gestión de emociones. Bien, para nosotros docentes entender o poder, en este caso, gestionar, manejar, ¿no? Hay que primero entender qué son las emociones. Bien, yo he colocado aquí una rueda de emociones. Tenemos las ruedas de emociones que son estas de acá, la más chiquita, que son 6, son las emociones básicas. Ya de las emociones básicas se van, en este caso, haciendo más complejas, ¿no? Y se van haciendo de acuerdo a la complejidad muchas más emociones. A ver, voy a mover esto de acá. Bien, entonces, ¿qué son las emociones? Es una reacción que experimentan las personas en respuesta a un estímulo, evento o situación. Es un fenómeno psicológico y fisiológico que se manifiesta en la conducta y en las percepciones como reacción adaptativa ante un estímulo importante. Bien, entonces, muchas veces nos confundimos lo que son emociones con lo que son sentimientos. ¿Ya? Aquí quiero un poquito diferenciar las emociones con los sentimientos. Las emociones tienen 2 características importantes. Uno, que son transitorias. Las emociones no duran más de un día. ¿No les ha pasado que a veces tienen un momento difícil de repente en el almuerzo y ya en la noche se te pasó, ¿no? Ya no estás molesto. Entonces son transitorias, no es que vas a tener todo un día entero de ira, de molestia, ¿no? O sea, no, eso no pasa. Normalmente los sentimientos, en este caso la diferencia con la emoción, sí son más duraderas, ¿no? Y se podría decir que nosotros ya hacemos un análisis de la emoción. Voy a hacer un ejemplo. Conoces a una persona nueva, ¿no? Una persona, un compañerito. Empiezas a dialogar, en este caso te llevas muy bien, te empiezas a dar cuenta que esta persona te gusta, ¿no? Cómo se expresa, las formas en cómo piensa, ¿no? Entonces, te vas dando cuenta de que cada vez que hablas con él o con ella, estás feliz, ¿no? Te anima a hacer más cosas, te gusta ayudarle, ¿no? Entonces tú te pones a pensar y dices, cuando estoy con él, a mí me hace feliz, me siento bien, me gusta y me incentiva a poder ayudarlo, ¿no? Entonces, a ese análisis que tú haces, te das cuenta y piensas, creo que estoy enamorado, enamorada, ¿verdad? Entonces, ese ya es un sentimiento. Cuando nosotros hacemos esa capacidad de análisis en una emoción, es que nosotros vamos a identificar un sentimiento, ¿bien? El sentimiento suele ser duradero, no es que nos desenamoramos de un día para el otro o es que nos enamoramos solamente unas horas, ¿verdad? Entonces, esa es un poco la diferencia de un sentimiento a una emoción. Las emociones básicas, como les digo, en este caso, estimados, son 6: miedo, ira, asco, tristeza, felicidad y sorpresa. Bien, y quiero esto también, a ver, entender, quiero que se entienda bien. Las emociones involucran 3 tipos de factores. Aquí nos habla de fisiológico, conductual y cognitivo, ¿ya? Son 3 tipos de factores que se van en este caso, a dar en todas las personas, ¿bien? Por ejemplo, una persona que siente miedo experimenta taquicardia, factor fisiológico, ¿no? Hay personas que cuando nos ponemos nerviosos, de repente sudamos, ¿no? Sudamos un montón, eh, vamos a darnos cuenta que nuestro corazón late más rápido, ¿no? Entonces, esa experiencia es un factor fisiológico que se da de forma natural en el cuerpo, frente al estímulo que nosotros hemos presenciado, ¿verdad? Entonces, ¿qué más? Cambia su expresión facial y su tono de voz, ¿verdad? Pasan las personas que de repente están con miedo, empiezan a ponerse más pálidos, ¿no?
se empiezan los labios a hacerse como que más largos, ¿no? Ves que la persona realmente sus ojos de repente se les agrandan, ¿no? Entonces va a haber un cambio conductual en la persona, ¿bien? ¿Qué más? ¿Qué más vamos a encontrar dentro de las emociones? Perdón. Y en este caso califica que le pasa como desagradable, ¿no? Califica lo que le pasa como desagradable. Entonces hace en este caso, un análisis y piensa que pues lo que le está pasando en la situación no le gusta, que es totalmente horrible, ¿no? Para la persona que está pasando esa situación. Entonces, las emociones, estimados docentes, tiene tres factores súper importantes y que se va a presenciar en todas las personas, ¿bien? El factor fisiológico, ¿no? Que es propio del cuerpo, cuando tenemos, de repente cuando nos molestamos, cuando sentimos miedo, ¿no? Cuando estamos felices, se nota. Y el cambio, en este caso, de factor conductual, ¿verdad? Algunos saltan de alegría, son eufóricos, o cuando están muy tristes, los ves como que muy, no sé, cabizbajos, ¿no? Entonces se nota esa parte conductual. Y el factor cognitivo sería cómo la persona expresa esta emoción que está sintiendo en el momento. ¿Bien? Ok. Ahora vamos a hablar entonces de una situación, ¿no? En este caso, la expresión me levanté con el pie izquierdo, ¿no? ¿Cuántos de repente nos hemos despertado y hemos amanecido de mal humor? De repente al inicio, al despertarnos, tuvimos mal sueño, ¿no? Y despertamos con esa emoción de repente de cólera, ¿no? De repente, no sé, de tristeza, ¿no? Pasa que a veces nos despertamos con el pie izquierdo. Pero a ver, quiero saber, ¿qué piensan ustedes solamente con una reacción? ¿Ustedes creen que esa emoción se puede cambiar? Los que creen que sí, solamente háganme alguna señal. Puede ser una manito arriba, un aplauso, cualquier reacción. Los que creen que sí se puede cambiar esa emoción. Cuando nos levantamos con el pie izquierdo. ¿Alguien cree que sí? Gracias. Bien, la PNL nos dice que sí. Nos dice que sí, nos muestra tres herramientas bastante fáciles, no son complicadas, para poder aplicar en nuestro día a día. Entonces, ustedes, estimados docentes, cuando de repente tengan esta situación, no necesariamente en la mañana, en cualquier situación de repente difícil que estén pasando, ¿no? Acuérdense de que esta emoción se puede cambiar. ¿Cómo? Aquí nos habla de tres aspectos importantes. Vamos a inducir, vamos a calibrar y vamos a usar anclas para poder, en este caso, cambiar esta emoción de repente difícil que estás pasando en el día. ¿Qué quiere inducir? Aquí la PNL nos dice que usa esta palabra para describir el proceso de guiar a alguien a un estado particular. Entonces, lo que vamos a hacer acá es, pedir a una persona o a nosotros mismos recordar un momento, una situación de una emoción de repente diferente, ¿no? Si me sentía triste, por ahí cabizbajo, vamos a nosotros mismos a recordar una situación donde yo me sentía lo contrario, feliz. Una situación donde me dio mucha motivación, ¿bien? Entonces, incluso lo podemos hacer con una persona, y ahí está el poder de la comunicación. Nuestro tono de voz, las palabras, la expresión facial y la postura de nuestro cuerpo va a ser fundamental para nosotros poder tener, en este caso, un cambio o poder inducir, ¿no? A esta situación en específico. ¿No les ha pasado de repente que algún compañero se sentía mal, se sentía cabizbajo? Imagínense que una persona muy eufórica o muy triste, ¿no? Te incite o te quiera inducir a una situación emocional de felicidad. Complicado, ¿verdad? Complicado. Entonces, tienes que usar mucho tu tono de voz, las palabras con las que tú tienes que hablar con la persona, incluso a ti mismo, como les digo, tienen que ser asertivas, ¿no? Y la expresión y el cuerpo que nosotros vamos a transmitir en ese momento también tiene que ser acorde con la emoción que nosotros queremos inducir. Bien, entonces, ese es un poco de inducir. Lograr que la persona pueda recordar una situación, bien, una situación
de felicidad, de lo que tú quieras, en este caso, traer en ese momento, ¿no? Y va, en este caso, ser un aspecto importantísimo cómo nosotros le transmitimos ello, a través de nuestro tono de voz, palabras, expresión facial y la postura de nuestro cuerpo. Ahora, nos habla de la calibración, ¿no? Dice, significa reconocer cuando la gente o tú mismo estás en estados diferentes. Aquí vamos a poder reconocer, en este caso, de repente, qué emoción está sintiendo la persona, ¿no? De acuerdo a la parte visual. Por ejemplo, cuando una persona está triste, lo vas a ver cabizbajo, ¿verdad? Entonces sería bueno tú poder identificar ello. ¿Cómo es que la persona se muestra conductualmente? Por eso hablamos de los tres factores importantes de las emociones, ¿no? Fisiológica, conductual y cognitivo. Entonces, tú vas a poder estar atento, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en este caso para poder cambiar o para poder inducir? Y nos habla de unas anclas. Las anclas son los estados emocionales. Nos dice que los estados emocionales tienen una influencia poderosa y penetrante en el pensamiento y en el comportamiento. Normalmente las anclas son aspectos exteriores. Ejemplo de anclas positivas. En este caso, que suceden de forma natural. Fotografías favoritas, olores evocadores, una expresión espacial de alguien querido o un tono de voz. Entonces, las anclas van a ser estas herramientas externas que nosotros vamos a utilizar para poder recordar esta emoción o para poder inducirnos a esa situación que queremos lograr. Por ejemplo, ¿no les pasa que cuando van de repente a un spa, a hacerse unos masajes, a veces les colocan unos inciensos, ¿no? Como para poder ambientar, ¿no? El lugar y poder recordar un lugar tranquilo, ¿no? Entonces lo que se espera con las anclas es encontrar este factor externo que les pueda ayudar a inducir a esta situación. Por ejemplo, también puede ser una foto, ¿no? Puedes de repente ver la foto de tu hijito o la foto de tu madre, alguien que de repente te dé esa fortaleza, ¿no? Para poder continuar y poder, en este caso, inducir a un momento de felicidad de repente que has compartido con esa persona, ¿no? Y puede ser una foto de repente de tu graduación, algo que has podido lograr, ¿no? Que te demuestre que tú tienes esas capacidades. Entonces, en este caso, estimados docentes, nos habla de inducir, calibrar y las anclas para poder cambiar de repente esta emoción con la que hemos amanecido o con la que estemos pasando en cualquier situación. ¿Bien? Bien, entonces aquí vamos a hablar un poco de una parte más aplicativo y esto lo pueden hacer cada uno desde sus casas. Bien, sería muy importante que lo puedan hacer de repente en celular o un papelito con un lapicero para que lo puedan anotar. También le pueden tomar screenshot, una foto aquí a la pantalla para que lo tengan y lo puedan hacer después de esta clase. Dice, ¿cómo colocarme en un estado emocional deseado? ¿No? ¿Cómo lograr de repente algún objetivo? Vamos a hacer un ejercicio. Bien, que es establecer la brecha entre el estado presente en cómo nos encontramos actualmente y el estado deseado que yo deseo, ¿no? Quiero estar en un futuro. Entonces, son preguntas. Normalmente, lo que es la programación neurolingüística, que tiene que ver mucho con el coaching, tiene que ver con preguntas, en este caso, poderosas, le dicen. Entonces, nos vamos a hacer preguntas poderosas para nosotros poder entender cómo es que nos encontramos ahora y cómo nos gustaría vernos de aquí a 5 o 10 años o de aquí de repente un año como tú te plantees, ¿bien? Entonces dice, ¿qué tipo de persona quiero ser? Hablamos de la parte futura primero. ¿Qué tipo de persona quiero ser? ¿No? ¿Cómo me veo de aquí a 5 años? ¿No? ¿Cómo quieres ser? Acá dice, ¿cómo me veo? ¿Cómo estoy de aquí a unos 5 años? ¿Cómo te ves? ¿Cuáles son los objetivos que deseas alcanzar? ¿Cuáles son los objetivos que quiero alcanzar de aquí a 5 años? Bien, puede ser en la parte profesional, puede ser en la parte personal, emocional, económica. El aspecto que ustedes deseen mejorar, se van a hacer estas preguntas. Ahora dice, ¿cuál es el propósito y el para qué? ¿No? El propósito es el para qué. ¿Para qué quiero eso? De repente
no sé, quieres estudiar, ¿no? ¿Quieres estudiar o te ves de aquí a 5 años con un doctorado? ¿Para qué? ¿Para qué quiero estudiar un doctorado? ¿Realmente quiero estudiar un doctorado? ¿Me va a servir? ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué voy a estudiar este doctorado? ¿Para qué me va a servir? ¿No? Entonces, ahí encontramos el propósito. De repente estás estudiando un doctorado para especializarte y poder ayudar a más personas, ¿no? Es muy importante encontrar el propósito. ¿Qué más? ¿Qué nuevos comportamientos y capacidades debes desarrollar para favorecer su avance hacia la meta? ¿Qué es meta? ¿Ya? Aquí habla de qué nuevos comportamientos deberíamos nosotros tener para poder lograr ese objetivo que estamos queriendo alcanzar, ¿no? Esa persona de repente quiere ser doctor de aquí a 5 años, ¿no? Se ve leyendo todos los meses un libro nuevo. Ese es un comportamiento, ¿verdad? El tema de la lectura, en este caso, todos los meses. O de repente, de aquí en mi comportamiento de 5 años siendo doctor, me veo yendo a capacitaciones, ¿no? Cada 5 o cada 6 meses voy a una capacitación, ¿no? Para mejorar en mi desarrollo personal, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué comportamientos nosotros nos vemos de aquí a un futuro eh, que esta persona ya ha alcanzado el objetivo? ¿Bien? Entonces, eso tiene que ver un poco con la parte futura. Ahora, vamos a hablar con la parte presente, ¿verdad? Que es el estado emocional actual donde nosotros nos encontramos. Igual nos vamos a hacer preguntas poderosas. ¿Qué tipo de persona estás siendo hoy? ¿Eres feliz? ¿No? Aquí dice, ¿qué emoción o estado de ánimo prevalece hoy? ¿Estás feliz con tu situación actual? ¿Te sientes feliz en la parte económica, profesional, no sé, familiar? ¿Realmente te encuentras feliz con lo que estás o con lo que tienes actualmente hoy? Es muy importante entender qué emoción o qué estado de ánimo tenemos actualmente frente a cualquier ámbito de nuestras vidas que queramos cambiar. ¿Qué más? ¿Cuáles son las creencias y juicios de nosotros mismos? Recuerden que nosotros, estimados docentes, toda la información que vamos a recibir, nosotros la vamos a filtrar, ¿verdad? La vamos a filtrar. Entonces, hay muchas creencias, de repente, limitantes que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Creencias que son a veces inconscientes, que nosotros de repente no lo tenemos tan presente, pero está ahí detrás, ¿no? Entonces sería bueno que ustedes se pregunten cuáles son esas creencias que de repente los limitan, ¿no? De repente la persona que quiere hacer el doctorado dice, no, pero es mucha inversión, ¿no? Y no me va a traer nada, o sea, no le veo ningún aspecto positivo, no veo que me va a tener, en este caso, económicamente a corto plazo un beneficio, ¿no? De repente, solamente los doctores como que se dedican a investigación, ¿no? Que por ahí he escuchado. No solamente los que estudian doctorado, es solamente las personas que se van a dedicar a la investigación. Eso podría ser también una creencia limitante. Bien, ¿qué juicios de nosotros mismos tenemos? Muchas veces de pequeños de repente, ¿no? Que pasa mucho y hoy en día también se ve todavía, los padres a veces sin querer eh, a los hijos pequeños les hacemos que crean realmente algunas limitaciones, ¿no? Por ejemplo, no hizo algo bien, ya, no haces nada bien, ¿verdad? Y ya el niño crece con eso, yo no hago nada bien. Entonces sería bueno también entender ello, ¿no? ¿Qué juicios nosotros nos hacemos a nosotros mismos, ¿no? De repente no eres capaz o no tienes las habilidades. Entender cómo nosotros mismos nos vamos dando ese juicio crítico, ¿bien? Y finalmente vamos a comparar, ¿no? Lo que quieres lograr con lo que tienes hoy actualmente. Vamos a determinar qué es lo que nos separa de nuestras metas, qué dificultades en este caso nos está limitando para poder alcanzar lo que queremos. De repente son comportamientos, ¿no? Que es muy común también hoy en día. De repente es un comportamiento que no te deja. De repente eh, quieres levantarte temprano, pero te acuestas muy tarde. Entonces, obviamente no vas a poder levantarte temprano.
¿verdad? Entonces hay que ver todos estos detallitos, sean pensamientos, sean comportamientos, sean actitudes que nos están dificultando para poder ser la persona que queremos de aquí a un corto, mediano plazo. Bien, entonces tómenle fotito a esta diapositiva, sería muy bueno para que ustedes puedan definir sus objetivos. No recuerden que la PNL habla de 3 pilares importantes, de los objetivos que nosotros queremos tener y tenerlo muy claro. Bien, tenerlo muy claro los objetivos. Aquí están los pilares. Poder, en este caso, mantenernos alerta frente a las dificultades, ¿no? Cómo nosotros nos sentimos y la capacidad de ser flexibles, cambiar de repente si algo no está funcionando. ¿Bien? Entonces, eso es un poco del tema del desarrollo de personal del día de hoy. Por mi parte, eso sería todo, estimados docentes. Tenemos unos minutitos justo acabado para poder hacer preguntas. Bien, no sé si podemos comenzar con las preguntas. Ahí, ingeniero, si me puede ayudar, por favor. Las personas que tienen preguntas pueden escribir en el chat para poder absolver. Bien, A ver, bueno, con todos los participantes pueden escribir por el chat o en todo caso habilitar el tema de su audio. por favor. Dudas, preguntas con respecto a lo que hemos tocado el día de hoy de la programación neurolingüística. Al parecer, licenciada, todo está bastante claro. Bueno, en todo caso, queremos agradecer la participación o la excelente participación que ha tenido pues en este tema del PNL. Asimismo, quiero recordar, ¿no? Recordar a todos los participantes del taller presencial que vamos a tener pues el día 22, ¿no? El viernes 22, a partir de las 9 de la mañana, ¿no? Hasta las 4 de la tarde. Se ha cruzado un documento para todas las facultades para que puedan pedir o asistir a este evento o a este taller que vamos a tener en cuanto a las habilidades blandas. Bueno, licenciada, me parece que está todo claro. En todo caso, pues queremos agradecer y felicitar, ¿no? Netamente la exposición brindada por su parte. Ya nos estaremos encontrando, pues, el día 22, ¿no? De 22 de noviembre a partir de las 9 para llevar el taller presencial. Bueno, continuando en todo caso con la exposición, también vamos a dar pase al ingeniero Liverpool Canchaña Reynoso para que pueda pues completar este tema de las PNL, ¿no? Son unos temas bastante interesantes a tener en cuenta en cuanto a las habilidades blandas. A ver, ingeniero Liverpool Canchaña Reynoso, ¿podría habilitar el tema de su cámara, por favor? Hola, hola, buenas tardes. A ver, me esperan 30 segundos. Ahí ¿Correcto? vamos enfocándonos. A Sí. ver, Bueno, también. mientras que vamos a tomarnos un sorbo de agua para tener esta siguiente versión y las indicaciones de nuestro coordinador académico, ¿no? Sí, correcto. Bueno, también hacerles recordar, ¿no? Recordar que para el taller presencial que nosotros vamos a tener, pues para el día, exactamente para el día viernes 22, venir con una ropa bastante cómoda, ¿no? Va a venir con una ropa bastante cómoda para el taller, pues que vamos a dictar ese día, pues en las instalaciones que nosotros hemos reservado para ustedes, ¿no? Se va a tener una movilidad, ¿no? Movilidad que va a esperar pues en el mismo parque de Tarma, ¿no? A partir de las 8 de la mañana, ¿no? Y luego vamos a ir a un lugar campestre, ¿no? Para poder desarrollar este tema pues de habilidades blandas, el taller, ¿no? Conjuntamente, claro, con los especialistas que están exponiendo pues en estos días. Bueno, en todo caso, ingeniero Liverpool, esas son las indicaciones para el día viernes. También el día de mañana, pues estamos, bueno, concluyendo este tema, pues la parte teórica con el licenciado, con el psicólogo Ángel Aquino, ¿no? También a partir de las 7 de la noche hasta las 8:30. Bueno,
Ingeniero Liverpool, ya estará todo para poder empezar. Claro que sí. Listo, ya estamos listos. En excelencia. Gracias, gracias. Hoy 20 de noviembre. Sí, tenemos esta información de valor. Bueno, también he estado escuchando y pues recuerdan que tener información, tener un lapicero y un cuaderno donde apuntar valen por dos. Estás yendo a una estrategia súper ganadora. Entonces, el día de hoy, pues, vamos cargando nuestras energías. Recuerdan que las manos, pues, son poderosas. Entonces, nos paramos todos porque han estado ya una hora. Entonces, colocamos la mano en esta posición y todos empezamos a trotarlos desde el sitio donde están, ¿no? Empiezan a trotar, a trotar, a trotar y a recibir toda la energía de valor que el día de hoy vamos a recibir. Eso, genial, excelente. Veo que se están moviendo, pues no hay que quedarnos tan estáticos. Entonces vamos unos 30 segundos más recibiendo toda esa energía. Genial, excelente. Eso, buenísimo. Entonces, regresamos a la postura y tomar la atención. Bueno, mi nombre es Liverpool Canchanya, ya ayer me han conocido. Y con esta información que hemos desarrollado, pues el día de hoy es, ¿y cómo nosotros podemos desarrollar un estilo como personas, nuestro desarrollo personal? ¿Correcto? Entonces es como decir, ¿cómo van ustedes cuando van a la universidad? Pues van internados, van encuerados, porque simplemente ustedes son la fuente de inspiración para todos ellos, ¿correcto? Y si vas a hacer negocio, ¿cómo debes ir? Vestido de negocio. Entonces, esa es la decisión. Ahora vamos ingresando al tema de desarrollo personal. El poder del desarrollo personal, mi objetivo es transformar tu vida desde el interior. Entonces, nosotros lo que vamos a ver es lo siguiente. Y las preguntas van. ¿Qué es el desarrollo personal? ¿Qué es el desarrollo personal? Un proceso continuo de crecimiento y aprendizaje y transformación para alcanzar tu máximo potencial. Todos tienen un tipo de proceso alineado a sus objetivos, a sus propósitos, como tú quieras llamarlo. Pero finalmente cada uno tiene un proceso y cada uno decide en cuánto tiempo lograrlo. ¿Correcto? Unos lo lograrán pues en 10 años, otros en 5 y otros en menos años. Pero finalmente es un proceso de crecimiento y de aprendizaje. Acá no existen fracasos ni pérdidas, sino todo ello giramos nuestra conversación y le llamamos aprendizaje. Todas las escenas que van a pasar son aprendizajes para tu vida. Por tanto, hoy aprenderás cómo formular objetivos que te impulsan hacia el éxito. Cómo formular objetivos que te impulsan a ese éxito que tú estás buscando, tú que me estás observando el día de hoy. Técnicas o métodos o metodologías que a ustedes les gusta mucho ello. ¿Para qué finalmente? Porque estos métodos te ayudan a acortar tiempos, formas, pasos para influir positivamente en otros y generar emociones productivas. No de lo que ya no decía la psicóloga, pues de esas emociones que finalmente se vuelven en un paradigma, se vuelven en un parálisis, se vuelven en miedos, se vuelven en creencias limitantes, sino también tienes que transformarles a qué productivo te van a hacer a ti. El otro que vas a aprender el día de hoy es la verdad detrás del lenguaje no verbal, cómo usarlo a tu favor. Cuando mejoras desde el corazón,
desde la bendición de información que el día de hoy les voy a dar con todo el amor de mi ser, y esta información pues va a fluir al 100%, sin quedarme con nada de nada. Entonces, cuando mejoras desde dentro, todo tu alrededor mejora también. No solamente desde afuera, sino desde adentro. Desde, desde cómo estás tú como persona, qué emociones, qué valores, qué sentimientos vienen de ti como persona. Conocido qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy, empecemos. Empecemos en algo que les hablaba ayer, hoy hace ratos también me volvieron a recalcar. ¿Cuáles son los objetivos correctamente formulados? ¿Cuáles son tus objetivos correctamente formulados? Las claves de un objetivo poderoso. Ustedes conocen un método que actualmente se ha vuelto muy famoso, que viene a ser objetivos SMART. ¿Y qué nos dicen los objetivos SMART? Que tienen que ser específicos. Y la pregunta es, con el objetivo que te quieres plantear para ti, porque ahí vamos a empezar para ti primero, no de la empresa que estás haciendo, del trabajo que estás haciendo, de la investigación que estás haciendo, sino para ti. ¿Qué quieres exactamente? ¿Qué quieres exactamente? Hacerlo lo más específico, medible. ¿Cómo sabrás que lo has logrado? ¿Cómo sabrás que lo has logrado? Alcanzable. ¿Es realista para ti? Relevante. ¿Por qué importa este objetivo? ¿Por qué te importa a ti lograr ese objetivo? ¿Cuál es el precio que tú tienes que pagar por ese objetivo? Porque si tienes un precio por pagar, te vas a mover. Y ese es mi objetivo el día de hoy. Contribuir a que te mueves en el lugar, en la circunstancia, en las emociones que tú te encuentres. ¿Qué más tú puedes dar? ¿Cuál es ese valor que tú tienes? Y ponerle un tiempo, porque si no tiene tiempo no tiene sentido. ¿Cuándo lo alcanzarás? Por ejemplo, mi objetivo es tener el segundo nivel de mi casa construido, pero como lo estoy mencionando, pues es un objetivo divago. Quieres, y la palabra quieres muchas veces se vuelven pues como posibilidades, como una expectativa, y una expectativa pues simplemente va a desaparecer. Entonces tú tienes que decir, yo quiero una casa, yo quiero construir el segundo nivel de mi casa de 150 metros cuadrados en 4 meses. Voy a iniciar en enero y voy a terminar en mayo. O simplemente en 4 meses voy a construir ese siguiente nivel y lo voy a terminar para el mes de mayo. ¿Correcto? Entonces, estoy haciéndole ya más alcanzable, más realista, pero bueno, el tema de realista es, ¿y verdaderamente será realista? O quizás puedes decir, y para que no sea con mucha expectativa, pues dices que primero vas a construir lo que vienen a ser las columnas y la losa de la casa que tú estás pensando, viendo tus posibilidades. Entonces, ya te vas planteando un objetivo
SMART. Y a ello hay que generar emociones productivas, que de las emociones que nos limitan, que vienen a ser los miedos, finalmente esos tenemos muchos, y esos son los que nos paralizan. Y por eso cuando ya ustedes hablaban con el tema anterior, recuerdan que ustedes tienen dos cosas. Tienen el tema consciente y el tema del subconsciente. Entonces, cuando tienen el consciente y el subconsciente, los dos se ponen a pelear y finalmente son distractores que aparecen y hacen pues que tus objetivos no vayan como tú te has planteado. Por tanto, estas emociones productivas tienen que vincular tus objetivos ¿a qué? A lo que hablábamos el día de ayer, a tus valores. Alguien el día de ayer me decía la honestidad, pues que ese objetivo se alinee a tus valores y a tus valores más profundos que finalmente conecten contigo y pues ese objetivo va a ser significativo para ti. Usa la visualización creativa para emocionarte con esos resultados que tú vas a lograr. Vivir esos objetivos y un momento cerrar los ojos y visualizarlo que tú estás logrando esos objetivos, que estás viviendo esos objetivos. Eso es ser productivo. Entonces, como ustedes tienen un lápiz y un cuaderno, pues les invito a que arranquen, a que vayan modo acción. Al ir modo acción les digo, escriben y luego lo mejoren. Escribe cuál es tu objetivo personal siguiendo la fórmula SMART. Sabemos que SMART es específico, medible, alcanzable, realista y ponerlo en el tiempo. Escribe, empieza a escribir. Escriba ese objetivo que has dejado escrito, has dejado en idea. ¿Cuál es ese objetivo? ¿Cuál es ese objetivo? ¿Cuál es tu objetivo? Excelente, lo lograste. Ya tienes tu objetivo. Hazlo más específico ese objetivo. Hazlo medible. Hazlo alcanzable. Realista. Y ponle para cuándo. ¿Para cuándo vas a lograr ese objetivo? Y entremos a un momento 2. Visualiza el objetivo que tú te has planteado. Cierren los ojos con confianza que este espacio es para ti. Este espacio es para ti. Cierra los ojos, visualiza cómo tú te sentirás al lograrlo. Es más, vívelo. Si tu objetivo es ser el mejor líder en tu carrera, respira ese aire donde tengas pues a 100, a 200, 500, 1000 personas ahí. Imagina tu objetivo, disfruta, siéntelo. ¿Cómo te sientes con ese objetivo? Y cuando todos te felicitan, te aplauden y tú estás disfrutando con una copa de champán, sentado con los seres que tú más quieres
y te dicen, lo lograste. Excelente. Esa es la visualización que tienes que tener con tu objetivo y teniendo pues esa visualización se hace más próximo, se hace alcanzable, se hace realista. Y para eso, el día de hoy, quiero que te llevas esa experiencia, que te vayas no con N objetivos. Primero, tu objetivo. Y de ahí irán apareciendo pues los demás objetivos. Pero con que te vayas con un objetivo claro el día de hoy, este servidor pues estará satisfecho de haber aportado valor a tu vida. Elimina a esos robasueños. Eso. Entonces es momento ahora de conocer cuáles son esas técnicas, cuáles son esas técnicas para influenciar, generar estados productivos. Y una forma clara es cuando tú ves a esta persona o tú como mentor y realizas pues un en vivo. Y en ese en vivo, ¿cuántas personas te empiecen a seguir de lo que tú estás aportando valor? ¿Cuántos conectan? ¿Cuántos empiezan a compartir, a contar esa historia que tú has desarrollado? ¿A cuánto de alcance has llegado? Y pues ahí tienes una gran pregunta. Si no estás influenciando, pues simplemente no tendrás likes ni personas que te están siguiendo. Entonces ahí viene y me hago la pregunta a mí mismo y digo, ¿y qué más tengo que hacer? Entonces es mucho de lo que ayer te decía. Tienes que ver cuáles son tus resultados y tus resultados no te van a engañar. Estás siendo solamente lo más realista, lo más sincero contigo mismo. Y empieza a regirar y a ver nuevas opciones. Atrévete a salir de tu zona de confort. Solo así, si encuentras que hay personas que te están poniendo un like, que te están empezando a escuchar, que están empezando a compartir lo que tú estás haciendo, pues ahí ya estás siendo productivo. ¿Y qué información quieres tú transmitir? Y siempre voy a regresar a tú como persona. ¿Tú qué información quieres verdaderamente transmitir? Esa es la pregunta. ¿Qué tú quieres transmitir? Porque cuando te digo qué tú quieres, eso va a brotar de algo muy interno tuyo, conectado a tus valores, a tus principios, a tus emociones, y eso pues simplemente va a hacer que conecta. Pero si tú no sabes ni por qué lo haces y por qué alguien te está obligando, o lo haces por necesidad, pues simplemente no va a influenciar. Y es momento donde tú encuentres un arte de inspirar a otros con tu presencia, de inspirar a otros con tu presencia. Y cuando te digo de inspirar, es hablando tú desde la coherencia. Tú te defines y lo que tú defines enseñas a los demás. Eso es ir desde la coherencia y lo que tú vas a lograr ahí es que a querer saber, a quererte escuchar, a querer ser como tú en tus dones y talentos que tú lo sabes hacer. Y todos lo tienen. Todos los que están en esta sala, todos lo tienen.
Todos han nacido con un don y talento. Simplemente, primero eres tú demostrarlo, tus habilidades que tú puedes hacer y las otras personas, pues ahí van a encontrar sentido. Ahí va a tener sentido. Y las reglas de oro, para ello, tengo 3 reglas. La primera regla de oro es, antes de influenciar, escucha esto, antes de influenciar, primero tienes que comprender. Por eso vienen las personas que, las visionarias, algunas lo dicen y algunos le dicen los locos. Pero los locos traen resultados porque están visualizando y conectando. Y una vez que ellos comprenden hacia dónde van, pues hay que escuchar. Dios nos ha dado 2 oídos y una boca. 2 oídos para escuchar más y una boca para hablar menos. Y una vez que tú tienes una escucha activa, conecta emocionalmente. Préstale atención. Conecta emocionalmente. Es muy distinto a que yo te esté escuchando, pero esté haciendo otras cosas. Pero si yo conecto y la otra persona siente que es una escucha activa, pues va a fluir una palabra que se llama comunicación. Por tanto, tienes 3 cosas: escucha activas, conectas emocionalmente y luego comunicas, ¿no? Es muy distinto que yo conecte emocionalmente y, pero ya dime que esto, que el otro. Entonces, las emociones importan. 2, las técnicas claves. Haz un modelado. En este modelado, algunos le dicen, pues, yo tengo 5 pasos, 7 pasos, 3 pasos. Copia esos patrones exitosos de personas influyentes. En esta vida hay que copiar. Por eso, la mejor recomendación es que ustedes buscan a un mentor que esté a un nivel más arriba que ustedes y copien esos patrones exitosos de estas personas que finalmente son influyentes y son líderes. Busca las palabras poderosas y al buscar las palabras poderosas usa un lenguaje positivo que inspira confianza y acción. Confianza y acción. Si tú le das confianza y acción, te va a contar toda la información que tú estabas buscando y tu estado emocional. Hay veces ahí le dices un momentito y empiezas a opinar y hablar y hablar. Y yo les decía que tienen que escuchar, tienen que escuchar. Entonces, respiren y forman ese estado emocional manteniendo un estado productivo para influir en los demás. Y otro tips es genera emociones productivas. Genera emociones productivas. Y al generar estas emociones productivas, pues cambia tu fisiología, que sería muy distinto si yo pues les empiezo a hablar y a contar las historias y veo a otros lugares y estoy en otro contexto, pero sigo hablando o simplemente mi respiración, como hace ratos hacía, y mi energía, por supuesto. Imagínate que yo esté capacitando pues sin ese tema vital.
Cambia tu enfoque. Concéntrate en las soluciones y posibilidades. Tu liderazgo empieza con la energía que emanas. Tu liderazgo empieza con la energía que emanas. No solamente con palabras de lo que tú dices. ¿Alguna vez alguien no te ha dicho y te dijo, mírate al espejo, cómo estás? ¿Eres coherente con lo que tú estás diciendo? Y hay veces el día, dicen, pues, uff, hoy no fue mi día. Pero ¿qué tú has hecho para reconvertir ello? Es por eso, imagínate que yo te hago la pregunta. ¿Cuál es la primera palabra que recuerdas cuando despiertas en tu cama? Haz memoria. ¿Cuál es la primera palabra que se te viene a la mente cuando tú despiertas? ¿No? Entonces, y ahí les invito a que cambien y conecten con la palabra que ustedes quieren. Por ejemplo, en estos meses yo levanto, esa es la palabra que estoy trabajando yo, es mi persona y es gratitud. Gratitud. Levanto y me despierto y digo, gracias Dios por un día maravilloso. Gracias Dios por un día maravilloso. Y ahí ya empieza el día. Y así como esta imagen, imagínate, o sea, levantar con una sonrisa y hacerles recordar, cada uno de ustedes, en su familia siempre hay un niño. Vayamos a un niño menor de 7 años. Los niños, a pesar de todo, sonríen. Nosotros le apagamos la sonrisa. Nosotros, muy pensantes, queriéndoles eliminar algo que tenían innato y finalmente ellos se olvidan y se duermen en esas actitudes. Entonces empezamos con energía y esa energía pues lo que hace es atraer como un imán todas las actividades que tú vas a hacer en el día. Por supuesto, ahí viene una buena alimentación, de que tú estés en movimiento y muchos factores de cómo puedes tener esa fuente de energía. Y pues aparecen algunos mitos del lenguaje no verbal para mejorar tu comunicación. La comunicación que estoy haciendo hoy con ustedes no solamente se trata de hablar, de hablar, de hablar, sino que ustedes están encontrando y están conectando conmigo de esas señas, de esas emociones, de ese significado que yo he traído el día de hoy para ustedes. Miren esa imagen. Se sienten esas emociones, ¿verdad? Disfrutan. Y ese es el lenguaje no verbal. ¿Alguna vez no han visto ustedes en otras personas, porque eso no pasa acá en la sala, ven y te dicen, sí, estoy feliz, pero tú le miras y ¿por qué lo dice? Entonces no hay una coherencia que viene desde acá, desde el sentir, y finalmente tú le expresas. Veamos una siguiente imagen. Este lenguaje no verbal
tiene muchos significados. ¿Qué pasa si a una persona le saludas así? O a esa persona, pues le saludas así. O a esa persona que ni siquiera le conoces, pues lo abrazas. Y los contextos van cambiando, ¿correcto? Entonces, son muchas emociones de cómo tú tienes que ver y tener una postura frente a esa situación. Porque si es la primera vez a una persona y también te lanzas pues con algo efusivo, pues simplemente le va, le va a causar a que le estás hostigando. Y cuando las personas sienten que tú los estás hostigando, así como ustedes ven que ahora hacen las compañías de teléfonos, de celulares, ¿no? Te llaman uno, dos, tres, y los bancos también están igual. Y cuando te hostigan, pues es simplemente repulsión, es rechazo. Pero si tú conectas con una información, un buen trato, pues tiene otra forma. Por tanto, el lenguaje no verbal lo que dices sin hablar, es lo que tú expresas a través de esas emociones y si verdaderamente estás conectando con esa persona. Y los mitos comunes es lo siguiente. Cruzar los brazos significa siempre rechazo. Y eso pues depende del contexto. Pues yo puedo cruzar los brazos y simplemente entrar a una meditación, puedo estar en una postura de rezo, pero no solamente de rechazo. Por eso depende cómo esas emociones te sienten. La sonrisa siempre refleja felicidad, pero si no viene desde acá, puede ocultar incomodidad, nervios, y la persona que te está observando lo percibe. Es por eso dice, algo faltó, no pude cerrar negocios, no conecté. Lo otro es el contacto visual constante. Muchas de las personas te empiezan a observar directamente. ¿Y qué hacen otras personas? Pues evaden la mirada. Y si tú vas a conectar verdaderamente y vas a generar líderes y vas a cerrar negocios, pues simplemente ese titubeo pues hace que no haya confianza y algunos pues también depende de tu mirada qué tan sincero es y pueden confundir pues demasiado y puede ser tan invasivo que finalmente lo acosas con tu mirada, ¿correcto? Y las verdades clave es que debemos de encontrar congruencia entre el lenguaje verbal que yo quiero transmitir contigo y tú conmigo y lo no verbal. Y estos deben de alinearse. O sea, comunícate con el lenguaje verbal y también comunícate con la otra información que tú quieres lograr al fin que te has planteado. Y también depende mucho del contexto, de tu entorno, donde tú estás. Si yo voy a estar en una pista de baile, pues mi contexto no va a ser de negocios y de trabajo. eh, entonces, la situación va a determinar ese significado que tú quieres lograr. Y lo otro, una verdad clave es la adaptabilidad. ¿Cuánto tú estás dispuesto a adaptarte a ese contexto? Sé consciente de cómo tú reaccionas frente a los demás y ajusta tu comunicación. Es como alguien me dice, furioso y todo, agárrame, agárrame, que yo me voy.
Agárrame que yo pierdo la paciencia, pero tú sabes que tienes un fin. Y la persona que se pica, la persona que pierde la paciencia, finalmente no encuentra los resultados que estaba buscando. Y otra vez viene a ser tu personalidad, tus emociones, tus valores, tus principios que hacen el valor diferencial tuyo, tu crecimiento personal. Los problemas pues te ponen en una situación, en un aprieto que hay veces quieres tirar la toalla, pero yo les digo, la toalla tienen que tirar en la playa, no en los problemas. Los problemas finalmente son aprendizajes. Y yo les digo pues, benditos problemas. ¿Qué me vas a enseñar el día de hoy? Así es como yo abordo a estos escenarios. Vamos a hacer un ejercicio corto. Y en este ejercicio corto van a ver esto. Tengo un lapicero y voy a contarles lo siguiente. Practica transmitir un mensaje positivo con una postura, tono y expresión facial. Observe las reacciones. ¿Correcto? Puede ser que mi comunicación verbal se haya visto, pero como no podía utilizar la verbal, saltaba como mis emociones hacen que tenga congruencia, que le dé valor y finalmente logre lo que yo quiero transmitir. ¿Correcto? Entonces ahí viene, pues lo otro que venía a ser el lenguaje no verbal. Plan de acción. Entonces, definido todo ello, definido, vamos a hacer un recuento, definido de tus objetivos correctamente formulados, más las técnicas para influenciar y generar estados productivos, tu arte de inspirar a las demás personas, tu energía, tu lenguaje de comunicación, pues es momento de hacer un plan de acción. Un plan de acción de transformación personal en 3 pasos. Solamente le pido 3 pasos. Hay que hacerlo sencillo para lograr nuestro primer objetivo y celebrar y plantear los siguientes. Define tus objetivos. Ya tú hoy te has prometido un objetivo. Es limpiado de toda la cantidad de objetivos que tienes, pero hoy te estás llevando un objetivo y llevar tu desarrollo personal al próximo nivel con un plan de acción. En 3 pasos. Define tus objetivos. Definido tu objetivo, escribe 3 metas claras y emocionales que quieres lograr en los próximos 6 meses. Cierra los ojos, visualízalo, vívelo el logro. Escribe 3 metas claras, emocionales que conectan de por qué, para qué tengo que lograrlo. ¿Cuál es el precio que tengo que pagar si no los logro? Y conectados desde acá y decir, y de no ocurrir, ¿qué es lo que pasaría? Y de no ocurrir, ¿qué es lo que pasaría? Y cuando conectas desde lo emocional, ponte acá. ¿A quiénes le fallarías? Y ahí vas a encontrar todas las emociones centrado en estas 3 metas claras.
Practica la influencia positiva, siempre. Yo he encontrado ahora unos mentoreados que pues recién estaban terminando una carrera y profesional y me dicen, ¿y si no logro sacar mi título, qué haría? ¿Qué pasaría? Y la pregunta es, si tú estás pensando de manera negativa, estás atrayendo esos resultados. Te das la posibilidad de que quieres fracasar. Por eso es bueno siempre la influencia positiva. ¿A dónde te va a llevar? ¿A dónde te va a llevar? Colocándole los tiempos. Usa una técnica de comunicación aprendida hoy. Usa una técnica de comunicación aprendida hoy para influir en alguien de tu entorno. ¿Correcto? La primera práctica. ¿En quién vas a influir? Más la tarea de ayer. Para que tu liderazgo crezca, tienes la siguiente tarea. Y la tarea es mentorear a una persona. Mentorear a una persona. ¿Qué quiere decir? Fórmale a esa persona para ser un líder. Y ahí vas a ver tu crecimiento. 3, mejora tu comunicación no verbal. ¿Cómo utilicé el lapicero? También lo pueden hacer ustedes. Y coge una cámara, grábate en una conversación breve, analiza tu postura, tus gestos, tu tono de voz. Esas son las 3 tareas, ¿correcto? Pueden tomarle foto. Y los que han anotado, pues hay muchas formas de cómo puedes retener, ¿correcto? Algunos lo retienen hablando, escuchando, escribiendo, poniéndolo en práctica. Y cuando tú conectas con tus metas, con tus emociones, con esas ganas, influencias desde el corazón y comunicas con autenticidad que todo es posible porque yo soy Liverpool Canchán y soy un hombre amoroso, poderoso y exitoso. Y lo voy repitiendo 1, 2 y 3 veces más y ustedes empiezan a influenciar por lo que yo estoy diciendo, por lo que yo estoy diciendo, pues ahí tienes la comunicación de autenticidad. ¿Y a cuántos de ustedes, pues, les gustaría seguir a un líder auténtico, sincero, que te inspira, que te mueva, que te saca de esa zona de confort donde te estás quedando, te estás quedando? Entonces, el día de hoy ya encontraste, desempolvaste, ¿cuál es el primer objetivo que tú quieres lograr? Vamos a esa inspiración y esa inspiración va conectado a tú como persona. Y lo que estamos hablando, el futuro empieza no conmigo, no con toda la información que te he dicho, sino el tema es contigo. ¿Cuánto tú estás dispuesto a estirarte, a lograr y plantearte objetivos? Y sobre todo, como les decía, no se trata de cuántas habilidades, técnicas, profesionales, investigaciones y todo lo que tú has logrado. El 85% está en cómo tú eres como persona. Ese 85% va a significar tu resultado, tu éxito, tu legado. Lo demás, ustedes mismos saben, cuando siempre han hecho las preguntas y cuánto por ciento de todo lo que has aprendido de las habilidades duras, lo aplicas. Pero si tus habilidades blandas y si tu desarrollo personal
¿Está claro? Olvídate. Son esas personas que empiezan a crecer 1, 2, 3, 4, hasta 10 veces más, porque el desarrollo personal no es tu destino, es un viaje continuo, continuo, de aprendizaje, aprendizaje. No ver el error, no ver el fracaso, sino cuánto tú has aprendido. Y eso hace a que tú vayas a tu mejor versión. Y la invitación es que lo hagas hoy, hoy, ahora. Y gracias por darse este tiempo a cada uno de ustedes. Gracias por permitirme conectar con cada uno de ustedes. Porque en la vida no hay ni futuro, ni pasado, solo este presente que no sabemos qué es lo que pasará luego. Pero vívelo con esas emociones, inspira y empieza hoy. Y la gran pregunta, ¿estás listo para convertirte en la persona que siempre soñaste ser? ¿Estás listo para convertirte en la persona que soñaste ser? Da el primer paso. Gracias, eso ha sido conmigo. Espero haber aportado, haber movido fibras ahí. Sé que tu subconsciente te dice muchas cosas, pero finalmente tú tienes la decisión por dónde es tu camino. Felicitaciones por haber llegado a esta parte y fue un honor de compartir con ustedes todo este don que he querido dejar al 100, como les digo. Compromiso cumplido. Gracias. Correcto, ingeniero, Liverpool. Bueno, en todo caso, pues este es hasta el día de hoy, esta es la última participación por parte de los ponentes en cuanto al tema de habilidades blandas. El día de mañana estamos iniciando a las 7 de la noche con el psicólogo Ángel Aquino. En todo caso, muchas gracias por su participación.